Acá lo tengo esperándome. Doctor Ubeira, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué tal, anda? Pablo? ¿Usted lo conocía experta antes de la política? No tengo. ¿Lo consultó económicamente alguna vez? Yo generalmente no tengo una gran opinión de los economistas. Mi padre decía que no creía en las profesiones que no tenían mala praxis. Claro. Y los comparaba con lo de los horóscopos. Hoy te dicen una cosa y pasado mañana te dicen la contraria y está todo fenómeno. ¿Y a quién le reclamo? Este es el punto, ¿no? ¿Cómo está breve repaso de la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner? Bueno, estamos yendo de la cama al living. Nada, estamos con las recusaciones de la doctora Capuchetti. ¿No salió nada todavía de eso? No, sí, claro, la rechazaron, así que estamos yendo a casación. Uh-huh. O sea, presentaremos la casación mañana o pasado. Y por respecto a las medidas probatorias y de fondo, poco y nada. La Cámara claramente le ordenó el tema de los teléfonos de estas dos mujeres que estaban junto con Milman. Sí. Y bueno, se presentaron las dos mujeres, se entregaron los teléfonos lavados, naturalmente. Una de ellas se permitió decir que lo borró totalmente porque se aconsejó con una persona y lo borró definitivamente todo lo que tenía. Y la otra lo cambió por uno nuevo. Entonces, nada, descubrimos que la jueza cobra un estipendio de 75.000 pesos, que eso no sería lo relevante, pero lo cobra de un organismo que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual la posibilidad de investigar a la policía de la Ciudad de Buenos Aires es un poco difícil, claro. Y bueno, nada, lo cobra hace muchos años, el único trabajo publicado de la jueza... que no ¿Tiene permiso de la Corte para ejercer ese trabajo? No, la única autorización que da la Corte en una acordada muy vieja es que los jueces pueden ejercer la pero igual docencia. tiene permiso, ¿eh? Por supuesto, pero la ejercen en la docencia en universidades, en fin. Pero en este caso, ni siquiera en los colegios secundarios, en las universidades. Y en este caso particular no es una universidad, sino que simplemente es un organismo político que depende de la ciudad y que tiene que ver específicamente con la instrucción de los policías. Y no es docente ella tampoco, sino investigadora. Sí, pero lo más gracioso es que el único artículo que no encontramos ni en internet ni en ninguna biblioteca está destinado específicamente a la violencia sobre las mujeres. O sea que nos hubiera interesado muchísimo conocer qué puso la doctora Capuchetti en ese trabajo de investigación, porque da la casualidad que tiene una causa donde se ejerció la violencia sobre una mujer y hasta el momento prácticamente los resultados son más que nulos, ¿no? O sea, conocemos lo que conocemos, que están los 3 detenidos y no mucho más. Y después, en la otra causa, que es la de Revolución Federal, que para mí es la misma causa, tenemos un magistrado que vota en disidencia, le cambiaron la calificación, se le hicieron más liviana a los que están detenidos, pero lo más interesante es lo del juez Llorens, que dice que lo que hizo Revolución Federal no es más ni menos que libertad de expresión. Pero yo le pregunto entonces, doctor, ¿eso significa que si yo insto a que maten, y es terrible tener que decirlo así, pero insto a que maten al juez Llorens, yo estaría haciendo algo legal para el juez Llorens? Según Llorens, sí. Seguramente a lo mejor si hubiera sido juez en la Kristallnacht, hubiera pensado concretamente que los alemanes que rompieron el negocio de los judíos estarían ejerciendo su libertad de expresión. Yo la verdad... Es una locura. Bueno, sí, pero... Es una locura total. Bueno, es lo que estamos... Eso, pero además, nosotros sabemos que es libertad de expresión. Solo los periodistas entendemos algo de eso. Eso no es libertad de expresión, instar a que maten a una persona. No, y aparte convocar específicamente a la institución de un gobierno y utilizar métodos que son antidemocráticos. Y como vos sabés bien, claramente la Constitución garantiza las libertades, pero regladamente, o sea, sí, conforme a disposiciones de la ley. Entonces, nadie dice que una persona no se pueda expresar. Lo único que no puede convocar es a matar a otro y hacerlo a través de las redes. O decir que vamos a alterar el orden público. Parece la interpretación de Spert al revés, que dice que la Constitución dice que hay que meter bala, ¿no? Bueno, yo estaba escuchándote en el comentario de este señor y sentía una sensación parecida a esta, como que hay descontrol para un solo lado, ¿no? Siempre para un solo lado. Quiero que nos metamos en esta noticia, que a ver si la mostramos, que publicó el diario La Nación, porque el diario La Nación cuenta una parte de la historia, pero bueno, me entero que la realidad de la historia es bastante más oscura y frondosa y complicada de lo que pintó el diario La Nación. El diario La Nación contó sobre una presentación judicial que tuvieron que hacer 2 directivos de la empresa YPF, 2 directivos que vienen de la época de Macri, en la cual
bueno, omitieron la participación. ¿Tenemos la nota, chicos, o no? Me dicen, omitieron la participación clave en lo que se está investigando, que ahora nos vas a contar bien qué es lo que se investiga, de Pepín Rodríguez Simón. Y eso ha traído, por supuesto, una conmoción fuerte. Vemos la nota, a ver rápidamente el título nomás. Dale, ponelo. Vamos. Bueno, ¿cómo es la historia real? La historia la historia es larga, pero para que la audiencia lo pueda llegar a entender. Claramente cuando Macri llegó al poder, se dieron cuenta de que había determinado tipo de empresas que no podían llegar a funcionar o que podían ser de alguna manera, digamos, vinculadas al cristinismo o al kirchnerismo y compañía. Una de ellas, sin duda, es esta. Entonces, el Grupo Indalo. El Grupo Indalo. Y más concretamente, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Sí, y el botín que buscaban era Oil Combustibles. Oil Combustibles, que era, digamos, la empresa, digamos, de mayor calado de volumen económico de la sociedad. Rodríguez Simón se reunió, no me acuerdo si con Cristóbal López o con de Sousa, pero casi seguro con Cristóbal López, y le dijo claramente que si esto no tenía una solución, ellos iban a terminar presos. Y efectivamente, digamos, el hombre estuvo en el acierto, terminaron presos, se apropiaron del bien. Una de las sociedades con la que se quedaron fue con Oil Combustibles. Oil Combustibles lo llevaron de un patrimonio de 400 millones de dólares que podía valer la empresa a que se liquidara por precio de saldo. YPF tuvo un rol importantísimo. En el desguace del combustible después de la quiebra, a la cual, bueno, los jueces amigos de Macri lo llevaron, ¿no? La llevaron. Y aparecieron un grupo de operadores que aparecían en el medio como interesados en el tema de la compra, que nos damos cuenta que no eran ni más ni menos que esbirros del esquema que se había montado. Pepín Rodríguez Simón tuvo un papel muy importante porque era director del YPF. Claro. Y esto que acaba de sacar el Diario de la Nación no es ni más ni menos que el ejercicio de nuestra actividad desde el año pasado, en la cual le propusimos 28 medidas a la jueza Servini de Cubría. Nos hizo lugar a 27 menos a una, porque nosotros estamos pidiendo que vengan a prestar declaración testimonial los jueces Fara, Ballesteros y Freiler. Pero las otras 27 medidas se hicieron. En realidad, una de las partes más importantes era la documentación que obraba en YPF de cómo es que realmente esto se liquidó. Claro. Bueno. ¿Cómo YPF se queda con los bienes de Oil Combustibles, pero los vende rápidamente? Pero los vende rápidamente. Entonces lo que queremos ver es cómo es que esto funcionó. Y entonces la jueza nos hizo lugar. Y tuvieron que mandar la documentación muy ralentizadamente. Y aparecen... O sea, YPF tenía que informar. Y finalmente la jueza tuvo que enviar al prosecretario, presentarse y constituirse en YPF, y le dijo, dame los papeles porque tenés el problema de tu vida. Y de alguna manera esto fue lo que pasó. Entonces, ahora, por eso que la nota del Diario de la Nación habla de la vicepresidenta que está interesada en el resultado de todo esto, y que el kirchnerismo, y qué sé yo, nada. Esto no es una cuestión política. No es una cuestión política. Es penal. Es una cuestión penal, objetiva. Yo no pertenezco al kirchnerismo, toda mi vida fui marxista, así que en el estudio mío hay diferentes voces, hay gente que está de acuerdo conmigo y hay gente que está en desacuerdo conmigo, pero laburan, digamos, más o menos por el mismo camino. O sea, digamos, nos manejamos en un ambiente democrático. En punto a esto, lo que nos interesa es que nuestro cliente, que es el señor Cristóbal López, tenga la posibilidad de mostrar y demostrar, como querellante, que a él lo robaron y lo mandaron a la cárcel porque un grupo determinado de poder decidió que él no podía operar dentro de la sociedad. Y entonces YPF actuó como... YPF no es ni más ni menos que el mascarón de prueba de esa decisión política. Y estos dos directores, ¿no? Directores importantes. Uno de ellos es de jurídicos, el otro ya no me acuerdo, pero estoy seguro que uno es de jurídicos. Pero que se hicieron los tontos para encubrir a Pepín Rodríguez Simón. Ni más ni menos. Pero digo, Pepín Rodríguez Simón, casi 3 años prófugo de la justicia en Uruguay, y todavía tiene garras metidas ahí y le da órdenes a los directivos de nosotros hemos YPF. encarado la actividad con respecto a González Tanoira y otro más.
discúlpenme que no retenga los apellidos, pero González Ahí, Tanoira seguro. lo tenés por acá, bueno, ahí lo vamos a poner. Y bueno, nada, hemos dirigido, digamos, no es que dirigimos la acción con respecto a ellos, sino que lo que dirigimos es que estas personas no son ni más ni menos que parte de la operación Claro. para la cuestión de YPF y la forma de cómo se desguazó. Ahora, la realidad es la siguiente, y esto me parece que es lo central. Lo que no puede dejarse bajo ningún punto de vista ausente es que llevaron a dos personas absolutamente ajenas de haber cometido delito alguno a 2 años a la cárcel pura y exclusivamente para apropiarse de la peor manera de todos sus bienes. Totalmente. Entonces, esto pasó en una etapa democrática. La gente se dirá, bueno, pero ¿había garantías? No, no. En el 55, cuando fue el golpe de Estado del 55, procedieron de la misma manera con las empresas vinculadas a aquellas personas que tenían digamos, un entramado con el peronismo en el sentido de que operaban, digamos, dentro de lo que era ese gobierno democrático. Para poner un ejemplo, Jorge Antonio. Entonces, el formato no es ni más ni menos que ese. Pero ¿cómo tolera digamos, nuestro sistema político que alguien tan importante en el esquema de poder de Macri, ¿no? Asesor jurídico privilegiado, nombró a los 2 jueces, eligió a los 2 jueces de la Corte Suprema que fueron nombrados por Macri, eligió la forma en que iban a ser nombrados, tuvo poder, pero muchísimo poder, está rajado, escondido en Punta del Este desde hace 3 años? Bueno, Y no lo podemos traer, es increíble. Sí, lo que me parece más increíble que eso, que yo creo que tiene que ver con que el gobierno de la calle Pou tiene una estrecha vinculación con el macrismo y su funcionamiento. Por esas razones que las cosas no funcionan. No me sorprende, Uruguay durante años de años fue el que encubrió todos los procederes con respecto al peronismo, porque después de bombardear la Plaza de Mayo, los aviones, ¿a dónde fueron a parar? Bueno, entonces, digamos, mejor cuando la gente me habla de Uruguay, y sobre todo de la política uruguaya, yo tengo mis momentos oscuros con eso. Sí. Pero lo que sí me parece que es muy interesante es que Pepín Rodríguez Simón no confía ni siquiera en los jueces que él puso. Totalmente, porque tiene miedo de venir acá o sea, no es capaz ni siquiera es irónico. Una ironía del destino muy fuerte. Si Pepín no confía en los jueces que él puso, ¿qué podemos pensar que le puede pasar a Cristina Fernández por la cabeza? No, ni hablar. José, otro tema, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Ahí en la cárcel hace, no sé si ya 2, 3 años, uno de los principales contactos en seguridad de Patricia Bullrich. O sea, alguien muy cercano a Macri, fugado a Uruguay. Y alguien muy cercano a Patricia Bullrich, Marcelo D'Alessio, pero muy cercano, preso hace 3 años, ¿no es cierto? Y ahora con 2 misteriosas muertes, 2 suicidios. ¿En el marco de qué causa? Porque ya uno ya se pierde en todo esto, pero 2 muertes parece mucho para una causa judicial, ¿no? Sí, la causa en la que yo estoy. Yo soy querellante ahí, porque D'Alessio y Stornelli me quisieron hacer una cámara oculta. Sí. Entonces ahí estoy como querellante, pero en representación mía. Y sí, efectivamente, hay dos personas que estaban imputadas en la causa, las 2 aparecen... ¿Cercanos a D'Alessio? Uno trabajaba directamente con D'Alessio, que me conste. En sus actividades delictivas. Sus actividades delictivas. El otro no tengo grandes referencias, pero sí los 2 aparecen... pero imputado también. Imputado. Y los 2 aparecen muertos. O sea, aparentemente la calificación es suicidio. Con respecto al último, el juez que investiga la cuestión no ha cerrado la cuestión con el suicidio. Y lo que es más interesante es que pareciera que el juez Ercolini le manda a cuentagotas elementos que tiene todavía en instrucción a que lleguen al Tribunal Oral Federal número 8, que es el que va a intervenir. ¿Pero no ha hecho la elevación a juicio? Sí, ha hecho la elevación a juicio, pero hay una cantidad de documentación que pareciera que no se la terminan de mandar. La realidad es que la causa esta, la que estamos hablando, donde estas 2 muertes han ocurrido, es la más importante que hay en materia de espionaje. Porque ahí D'Alessio no solamente que está imputado, que tiene la relación que tiene con Bullrich, sino que está Stornelli dando vueltas. Sí.
y todo el mundo está con los ojos puestos en esta causa. Y nosotros pensamos que pasan cosas raras. Ahora, dicho esto, ¿Estarán esperando que D'Alessio se suicide para elevar la causa a juicio y que termine ahí todo? eso lo veo medio difícil, porque están esperando que D'Alessio se suicide, no me parece, pero sí me parece que detrás del entramado del macrismo se puede esperar absolutamente cualquier cosa. Pero esta causa tiene una demora, pero insólita, ¿o no? Y esta causa tiene una demora insólita. Todo lo que tiene que ver con lo que se va a ventilar en esta causa. Yo te creo que están cocinando también el tema del sobreseimiento de Stornelli. Sí. Ahí tienen un gran problema, que es que me hizo una cámara oculta y están todos los dedos puestos. D'Alessio que vemos ahí en la cárcel escribió todos los contactos profesionales míos y abajo puso a sangre fría Turman Capote. O sea, esta es la calidad de personas. Y eran los amigos digamos, la persona con la que se relacionaba Stornelli. Después está el señor que era el ex marido de la mujer, al cual intentaron colocar cocaína. Entonces me parece que, digamos, la figura central del problema allí es Stornelli y todo lo demás secundario. O sea, todo esto se hace para proteger a Stornelli. Stornelli que presta servicio digamos, los servicios prestados por Stornelli tienen que ser remunerados de alguna manera. Sí, y fundamentalmente dos cuestiones que me parece que son centrales. Tiene que ver también Patricia Bullrich y mucho de lo que haya pasado con la DEA. El teléfono de D'Alessio es una fuente inacabable de sorpresas. Todavía hasta el día de hoy no conocemos, yo lo he visto el teléfono. Vi las imágenes que había de captura dentro del teléfono de D'Alessio y es una película de terror. De operativos y demás. Pero él era de la DEA, no. Pero es que de la DEA, digamos, de la DEA son los de la DEA, son norteamericanos y algunos que designan. Pero al mismo que la CIA, nadie te da un cartel o un carnet que decís, claro, yo soy de la CIA. Ahora, vos podés trabajar operativamente para esos grupos. De hecho, qué sé yo me acuerdo de Sauvignon Belgrano, Operación Langostino, trabajaba para la DEA y obviamente no tenía un cartelito que decía la DEA. Ahora, eso te da un lugar de impunidad para poder manejar determinado tipo de circunstancias y en este caso particular D'Alessio se dedicaba y tenía una actividad que era la de extorsionar gente, ¿no? ¿Y está bien que D'Alessio siga detenido? Bueno, está condenado a 6 años en una causa que es la causa traficante. Con el otro fiscal, creo que Bidonde, el que era ex fiscal, y está cumpliendo una condena de 6 años. Yo imagino que estará apelada a casación. Y después, bueno, tiene esta causa, tiene más ruido que una calecita. Pero la realidad de la historia es que, digamos, esto es lo que... ¿Pero qué pasa si habla D'Alessio? Que siempre amaga. A mí, yo lo digo abiertamente, me llamó el hermano muchas veces, me dijo, quiere hablar con vos, quiere contar cosas. Le dije, por supuesto, vamos a escuchar. Todo el país lo quiere escuchar a D'Alessio, ¿no es cierto? Las cosas que tiene para contar. Sin embargo, después se diluye, desaparece. Yo lo que creo es que cuando una persona está en una causa de este nivel y ya tiene una condena a 6 años, seguramente se pregunta cuál es su futuro. Esto es una cosa elemental, es casi humano. Tiene familia, creo que tiene hijos. Sí, hijos. Y una serie de cuestiones. Yo creo que a veces uno apuesta a que cambie la política y que de alguna manera las promesas que le deben haber hecho, alguien las termine cumpliendo. Pero lo que sí me parece que es relevante para la audiencia, esto es lo verdaderamente importante, es que el macrismo constituyó una matriz que está basada fundamentalmente en la abolición del Estado de Derecho. Sí, es increíble. O sea, lo de Cristóbal López es y de Sousa es una matriz. La otra matriz, el espionaje ilegal. Entonces, que por más que los jueces se hagan los estúpidos y digan, por ejemplo, que es cuentapropismo, hasta el más imbécil de los mortales sabe positivamente que una organización que funciona para espionar, ejercer espionaje contra propios y ajenos, no es ni más ni menos que una abolición concreta del Estado de Derecho. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que... Entonces, ahora en la próxima elección, lo que seguramente el pueblo tendrá que decidir es si está dispuesto a votar a estas personas que de alguna manera son integrantes, porque Bullrich fue integrante de esa matriz. Sí, totalmente. Muchos por acción y por omisión. O Santilli, que fue espiado por el propio Macri y quien, digamos, sigue perteneciendo al mismo espacio político. A mí me metes una mucama dentro de mi casa que espía a mis hijos
Y No lo perdonás nunca en la vida. Y yo, ¿cómo le voy a perdonar? Y sin embargo, este señor se va a presentar, no sé, como candidato a gobernador. Una cosa que nunca la pude entender, lo digo desde lo humano, ¿eh? La política, hay que tragarse sapos en la política. Sí, pero eso no es tragarse un sapo, querido. Es una colección de sapos. No, haber puesto a tus hijos bajo inspección de una persona que le daba informes a la AFI. Digo, comparto tu estupor. No, es algo que no... Bueno, pero el jefe de gobierno también le pasó lo mismo, la reta también. Claro, pero me parece que, yo creo que hasta qué punto te tenés que agachar para que estas cosas te pasen y vos te quieras ofrecer como candidato supuestamente para defender mis derechos y mis intereses. Si vos sos capaz de semejante indignidad. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente tiene que pensar al momento del voto. Porque si estos tipos son capaces de bajarse los pantalones con un tipo que es capaz de espiar a tus hijos, imagínate cuando tengan que negociar la deuda externa. José, ¿otro día te animás a hablar de política o no? No, yo no sé nada de política. Ah, bueno, capaz que no. Gracias, José. Muy amable, ¿eh? Un gustazo, fantasma. como Gracias, siempre. gracias.